Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza después de 2 días de ausencia en este podcast. Esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe y como todas las noches, ahora de nuevo estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y empecemos por las noticias que vienen saliendo desde ayer, que son las noticias de los nombramientos en puestos clave en ministerios como el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Vivienda, que son además ministerios importantísimos, porque son los ministerios con las carteras de obras más pesadas del gobierno. Tener el MTC y tener vivienda, no por las puras, no por las puras. Vizcarra tenía a Elmer Trujillo primero en vivienda y luego en el MTC, no por las puras, no por las puras. Entonces, son ministerios clave, ¿no? Y, por ejemplo, hoy día el comercio, Karen Barbosa, ha sacado una denuncia del nuevo jefe de asesores en vivienda que es investigado por presunto crimen organizado y lavado de activos. No es poca cosa, presunto crimen organizado y lavado de activos. Expediente está en el despacho fiscal y del actual ministro Juan Carrasco Millones, que también ha sido fiscal, ¿no? Que ha renunciado a la fiscalía. Salatiel Marrufo Alcántara, que es el nuevo jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, sostiene que ser investigado no lo hace culpable. Yo no tengo ninguna sentencia condenatoria, dice, bla, 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 y lo que dicen todos los que son investigados, que todos son aparentemente inocentes, ¿no? El jefe de gabinete de asesores es básicamente el que hace y deshace en todo ministerio, ¿no? El jefe de gabinete de asesores a veces parece que tuviera más poder dentro del ministerio que el propio ministro, que tiene un rol más que nada político, ¿no? Que básicamente pone la cara. Pero bueno, ese es el caso del Ministerio de Vivienda. Tenemos la nueva dirección de Provías descentralizado que no tiene experiencia, pero tiene conexiones en Perú Libre y fotos con Vladimir Cerrón, la nueva jefa de la oficina de Provías descentralizado, proyecto que maneja millones de soles en construcción de carreteras, ojo, y por eso es que es importante ver el MTC del Ministerio de Vivienda con muchísima lupa, porque ahí es donde apuntas cuando quieres involucrarte en corrupción, ¿no? Es una joven abogada titulada hace 2 años que no cumple con ninguno de los requisitos para ejercer este cargo de confianza. No obstante, su relación con el Partido de Gobierno de Perú Libre data desde el 2015. Y bueno, David, tú tenías una noticia más sobre el nuevo director del MTC que ya no he alcanzado a abrir por temas Ah, logísticos, pero un que par, también va en un la par, misma un par, línea. Va en la misma un línea, ¿no? par. Y para terminar, nombran viceministro abogado que juntó fondos para reparación civil de Cerrón. El abogado Braulio Eso, Juan de Dios eso Grajeda iba a Bellido poner. fue designado hoy viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM mediante su resolución firmada por el primer ministro Guido Bellido y el presidente de la República, Pedro Castillo. Y esta persona, este nuevo funcionario público, Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, participó junto a la vicepresidenta Dina Boluarte en la recaudación de fondos para el pago de la reparación civil del que sentenció por corrupción Vladimir Cerrón, según las investigaciones del Ministerio Público, ¿no? Ayudó a recaudar fondos y abrió junto a Dina Boluarte una cuenta que después se transfirió dinero a Vladimir Cerrón. Ahora, yo una opinión cortita, ¿no? Qué desastre de gobierno. Yo, a ver, no digo que el gobierno de PPK haya sido un gran gobierno, que fue un gobierno desastroso, sobre todo en el aspecto político. No digo que el gobierno de Martín Vizcarra haya sido un gran gobierno, ya lo vimos, pero, digamos, empezar nombrando funcionarios investigados por lavado de activos, otro que está involucrado en una investigación por haber conseguido plata para reparación civil de Cerrón, una señora que no tiene nada de experiencia en Provías Nacional, que maneja millones de soles, eh, y que, digamos, yo creo que lo que hay detrás de esto es un grupo de personas copando puestos públicos para fines poco honestos. Es decir, cuando uno entra a la administración pública, puede ir por dos caminos. O copa los puestos públicos de mayor relevancia con funcionarios más o menos técnicos, más o menos, digamos, importantes en cuanto a su experiencia, o copa, o tiene tres opciones, o los copa con amigos de los amigos o con amigos de los sobrinos, como hizo Cateriano, o los copa con parte, o los copa con funcionarios de confianza, parte de una red que planean trasladar de un gobierno regional a un gobierno nacional. Yo creo que va en este caso por el tercero. Quieren copar los puestos públicos claves para tenerlos controlados y para replicar un modelo como el de los dinámicos del centro. ¿Cómo lo ven ustedes? Solamente quería agregarle, Paolo,
el que me decías que sume, que es, perdóname, estoy buscando el dato del señor, que es un director de Promovilidad, Alberto Falla, que en el 2016 fundó una planta de revisiones técnicas Bamba, que eran ¡Amba! falsas. O sea, Terrible, terrible, terrible. yo no recuerdo niveles de nombramiento de este tipo desde el primer gobierno de Alan. O sea, es de una precariedad y de un descaro alucinante, pero además es increíble, ¿no? Porque Alan de alguna manera, pues el 85 gana con un nivel de respaldo y legitimidad alucinante, ¿no? Y no sé qué, ya me parece, o sea, no entiendo bien eh, que el Perú Libre, que Cerrón no está en capacidad de medir sus fuerzas, es decir, si son conscientes o no son conscientes de lo que están haciendo, porque podrían estar provocando simplemente para ir al choque, pero también es cierto que de pronto designan un funcionario, de pronto le quitan el nombramiento, como, ¿no? Como en la persona de Provías descentralizado. Entonces es como que se retractan. Entonces hay una mezcla de ir al choque con impericia, falta de capacidad, una suma de cosas, ¿no? Juntas. Como que es una organización caótica y a la vez prepotente o autoritaria. No sé a dónde vamos a ir. A mí, la verdad es que yo me acuerdo de Paolo que llamaba a la vacancia antes de que tomaran el gobierno, y pienso que eso va a terminar pasando antes de lo previsto, ¿no? Lo que me preocupa es solo una cosa, que es que la conversaba ayer con Ale y que la puse en la videocolumna que publicamos el domingo en Sudaca, y es que a mí me preocupa el tema de la legitimidad con la que aún cuenta Castillo. Esas regiones del Perú donde votaron por él por el 70% de la población. Me preocupa el hecho que las encuestas muestren que, que el principal sentimiento que genera Castillo, mejor dicho, para el 35% de la población, el principal sentimiento que genera es esperanza. Entonces, hay un grupo de la población que votó por él convencido de que él representaba un cambio. Es un grupo de la población que no para informado, que no para como nosotros todo el día leyendo información. Le va a llegar esta información. Este, pero me da miedo, me da temor por el país, que una vacancia sin una estrategia muy prematura, si es que esto continúa, por supuesto, termine generando un escenario de conflictividad social mayor. Y un tema que me sigue generando dudas es un tema que conversamos con Juan Carlos el viernes, y es sobre el tema Castillo Cerrón. Es decir, si es que está capturado o forman parte de lo mismo. Creo que cada vez está más claro que forman parte exactamente de lo mismo. Solo tengo una variable que se las quería comentar para ver qué pensaban ustedes. ¿Por qué si efectivamente forman parte de lo mismo, por qué Castillo le está cediendo tantas posiciones políticas al interior de Perú Libre? Es decir, el ala del castillista no está conforme con las decisiones que se están tomando dentro de Perú Libre, entre ellas que sea vocero del partido el hermano de Vladimir Cerrón. Entonces, no es que haya una consistencia y que se han puesto de acuerdo, sino que efectivamente hay un descontento. Ahora, también puede ser que Castillo, que está clarísimo que es un embaucador y un mecedor, también esté meciendo al ala magisterial de Perú Libre, ¿no? Eso. No, complicado todo, ¿no? Y ayer decíamos, David, los escenarios, ¿no? Este análisis contrafactual que hubiera pasado si hubiera entrado el Fujimorismo y estábamos analizando si hubiese sido mejor, peor, y habíamos determinado que en temas de corrupción pues probablemente hubiese sido peor a nivel de copamiento, no solo del Ejecutivo, sino de todos los poderes del Estado. Pero la verdad que es bochornoso, después de que nosotros terminamos de grabar, empezaron a salir todas las noticias de la bajísima calidad de preparación de los funcionarios públicos, y bajísima ya es un montón, porque es nula preparación, nula capacidad de los funcionarios públicos, y esa también es una forma de cometer corrupción, porque si no estás preparado para ese puesto, si no tienes las capacidades para asumir esa confianza que te da el país, de alguna manera, te lo da el presidente, te lo da el primer ministro, te lo da tu ministro, pero es un cargo honorable, digamos, servir al país, y que tú no estés capacitado,
de verdad que da mucha rabia, al menos a mí particularmente sí me ha dado mucha rabia, porque hay gente preparadísima en el Estado que podría estar ahí, pero claro, pues tampoco se quieren quemar porque el nivel de ministros que hay, con el nivel de presidente del Consejo de Ministros, pues la gente tampoco no sabe si realmente va a poder trabajar correctamente, pero ahí es donde nos damos cuenta que justamente estamos necesitando esta reforma urgente del servicio civil y que nadie la ha tocado en esta segunda vuelta, ni Keiko Fujimori, ni Pedro Castillo. A ningún congresista le interesa, me parece. No he escuchado en todo este debate de las elecciones la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la reforma del servicio civil, y no es posible pues que pongamos estos funcionarios de confianza que solamente porque sean de confianza y de libre designación vas a venir a poner pues a mequetrefes por decir, pucha, lo mejor que puedo decir, porque ya este hombre que tiene su empresa Bamba para sacar las revisiones técnicas y está en el MTC, o sea, ¿qué va a hacer esa persona en el MTC adentro con el poder? Si desde afuera ya está involucrado con las mafias de transportes, ¿qué va a hacer ahora que esté adentro? No, a mí me da mucha rabia, de verdad que no sé qué decir y hasta no sé qué hacer, pero de verdad que esto no va a llegar a nada, porque todo lo que hemos avanzado hasta ahora se va a ir a foja cero y en perjuicio de los que más necesitan del Estado, ¿no? Sí, y además hay una línea argumentativa deplorable de gente que defiende estos nombramientos que dice, ¿cuándo ha sido meritocrático el Estado? Bueno, entonces como siempre se ha hecho mal, justifiquemos que se siga haciendo mal y que se siga haciendo incluso peor, ¿no? Qué gran gobierno de cambio el de Castillo, que siempre se hizo mal, siempre se nombraron a funcionarios que tampoco ha sido tan así, ¿no? Tanto como ahora, pero siempre se nombraron a funcionarios no por meritocracia, sino por cercanía a los que ostentan el poder, entonces sigámoslos haciendo así, copemos todos los puestos, y yo me inclino por esa hipótesis, están copando puestos claves en el Estado para establecer la misma red de corrupción que han establecido a escala micro en el gobierno regional o en los gobiernos que han tenido como Perú Libre, ponerla en el gobierno nacional. Me queda a mí clarísimo. Y lo otro que va en línea con lo que dice David es, ¿esto justifica una vacancia? Yo creo que no justifica una vacancia. A mí me parece bastante irresponsable lo que dice, por ejemplo, Tafur en varias entrevistas a nivel nacional, que dice, ya creo que deberían pensar en vacarlo mañana. No, no pueden pensar en vacarlo mañana. Esa es la jugada más... eso es absolutamente lo contrario de hilar fino. Lo que tú tienes que hacer es dejar que el gobierno se desmorone políticamente para que pierda el apoyo que hoy tiene, para que deje de generar la esperanza que hoy genera, y entonces vacarlo. Eso pasa muy rápido. Si la inflación, ya para enlazar con el siguiente tema que vamos a comentar, ¿no? Pero si la inflación se desborda y deja los rangos meta del BCR en 6 meses, en un año, y le tocas el bolsillo directamente a la gente le va a quitar el apoyo a Castillo, que además no es un líder popular, como dice Vergara, no es Evo Morales, no es Rafael Correa, no es Hugo Chávez, no te sostiene una entrevista ni de 5 minutos con un programa dominical. Es un desastre. Entonces, no lo vaques ahora, dale el voto de confianza, espérate un año que se deteriore políticamente y vácalo con una razón legítima que la vas a encontrar, porque la vas a encontrar, es evidente que la vas a encontrar. Para mí esa sería la mejor salida para este país. Pero bueno, sí, es un debate más de largo. Oye, Pablo, pero no, es que ese punto es súper importante, porque o sea, este punto de acá es el debate sustantivo en este momento, porque yo estoy de acuerdo contigo en que la gente que se está dejando guiar por sus impulsos para sacar rápidamente del gobierno no está midiendo y no se está dando cuenta de por Exacto. qué la gente votó por Castillo. Un Es como baño si de esta sal, pues. variable no existiese. Entonces, Exacto. y solamente hay que ver las encuestas para darse cuenta del nivel de legitimidad del voto por Castillo. Y también para darse cuenta que ese proceso de legitimización va a ser pronto, tampoco es que va a pasar un año o dos. O sea, hay que tener un poquito de paciencia porque la gente se va a ir enterando de lo que está pasando y la gente se va a irritar. Ya hay primeros indicios de que en diferentes partes del Perú se está tomando mal lo que está haciendo Castillo. Entonces, apresurarse es pisar el palito que ha puesto Cerrón ahí al frente exactamente para que lo hagan. Y un botón de legitimidad del Premier, o sea, el Premier va a Chumbivilcas y para un paro y obtiene una tregua de 60 días porque tiene legitimidad, y lamentablemente es así. Si el Congreso hoy actúa ignorando al 80% de peruanos, al 70% de peruanos que hoy no está
alineado con una vacancia presidencial, más allá de que le tengan esperanza o no Castillo, que no está alineado con que cambien al presidente rápidamente, si el Congreso actúa de esa manera, va a tener a la calle encendida como la tuvo en noviembre y va a demostrar además que es estúpido, porque una cosa es cometer un error y otra cosa es repetir un error un año después. Eso sería absolutamente estúpido, pero bueno, dale, dale. No, es que, a ver, regresemos a esta idea de la posibilidad de la vacancia, ¿no? Que tú decías, Paolo. Yo creo que la vacancia, sin duda, es un golpe muy fuerte para la inestabilidad y yo no apruebo para nada una vacancia presidencial porque genera todo este desorden que ya hemos vivido, ¿no? En estos últimos 5 años. Pero este nivel de copamiento que estamos empezando a tener, no de vagos, sino de mafiosos, puede ser mucho más dañino, ¿no? Entonces yo me empiezo a posicionar o me empiezo a inclinar hacia la posibilidad de una vacancia. No estoy diciendo que me parece una salida perfecta o una buena salida, pero estoy viendo la posibilidad de posicionarme hacia esa salida porque no veo otra opción en este momento, porque no tenemos un presidente que está dispuesto a hacer control de daños frente a todo lo que está pasando, ¿no? Sí, y bueno, tú dices, Ale, que te inclinas, te empiezas a inclinar, ¿no? Yo creo que me empiezo ya a caer por el abismo de la vacancia y de estar cada vez más seguro de que es la única salida posible para este país. Pero bueno, ya, eso creo que es una No, discusión que Pablo, vamos... Pablo, pero escúchame, no, es que déjame seguir con ese tema porque es importante, no porque yo he sido de la posición de Ale, de que siempre me pareció apresurado hablar de eso. Pero lo cierto es que el propio Castillo está haciendo que esa posibilidad y Claro, escenario se vuelva más concreto. Y claro. ojo, es verdad lo que dice Ale sobre el tema de inestabilidad, pero en el largo plazo lo peor que le puede pasar a un país es que destruyan lo poco de institucionalidad que se ha construido. Y eso es lo que va a lograr Castillo con los nombramientos que está haciendo. Y eso sí es un riesgo para el Perú de mediano y de largo plazo. Entonces, ese es un punto importante. Y lo segundo es, en este escenario de vacancia, hay gente que votó muy segura por Keiko Fujimori, que además quieren aprovechar este momento para de pronto sentir que tomaron la decisión correcta en su vida, y como dijo Rosa María Palacios el fin de semana, andan como niños diciendo, jojolete, yo te lo dije, ¿no? Que en verdad es lamentable, ¿no? Yo solamente quisiera comentar algo sobre eso. Primero, si pretendemos salir de este problema, tenemos que superar ese tipo de ¿qué decir? De expresiones, de posiciones. Y lo segundo que lo conversábamos también ayer con Ale, con Keiko Fujimori tal vez estaríamos mejor en términos de economía y de quienes tomaran las riendas de ciertos sectores estratégicos, porque no hubiese cometido la torpeza de meter gente sin ningún tipo de capacidad. Pero recordemos las personas que ha tenido como congresistas en los últimos 5 años, que también eran personas informales, con actividades ilegales, mafiosas. Tendríamos un gobierno de todas maneras funcional a la corrupción y el tema de la justicia estaría peor en este sentido. Mejor el tema tecnocrático, sí, peor el tema de corrupción y del sistema de justicia. Entonces no es hora de estar ya discutiendo nuevamente quién era el mal peor, ya estamos acá y ahora el tema es cómo salimos de esta crisis que está generando el gobierno de Castillo. Ahí te la doy, ¿ah? Ahí sí te la doy. Porque sí creo que, no, no sé, si quien viene a decirme, no, asume tu voto. A ver, para empezar, al otro lado había unos señores que creían en el criptoanálisis para desentrañar un fraude por el que no tenían pruebas. Es decir, esa no era una opción democrática. No solo no era una opción, no era una opción ni siquiera democrática dentro de los cánones de la democracia. Pero bueno, en fin, eso ya es otra cosa, ¿no? Ale, ¿tú quieres decir algo más sobre este punto o pasamos al siguiente? No, vamos al siguiente porque yo tengo para, pucha, renegar 1000 horas, ¿ah? Bueno, nada, el siguiente punto que yo sí quiero tocar, al menos brevemente, David, yo sé que tú estás un poco apurado, pero al menos brevemente quería tocar el tema de la inflación, ¿no? De la inflación, porque es algo que toca directamente el bolsillo de la gente. No ahora, y ahora quizás sea una cosa mínima, de que el pollo sube un sol, etcétera, ¿no? Pero la inflación de julio anualizada, que la anualización lo que hace es omitir o sacarle las variables estacionales a la inflación, pero la inflación anualizada a 12 meses se ha disparado y según el INEI ha marcado 3,81 en julio, que está por encima del rango meta del BCR, que básicamente el BCR está para eso, ¿no? O sea, el BCR es una institución
reconocida por haber mantenido la inflación mal que bien dentro del rango meta durante más de una década. Y lo interesante es que la inflación sin alimentos y energía está en 2,14. Lo cual te da a entender que la inflación que realmente afecta el bolsillo de la gente es la inflación que se está disparando, la de los alimentos y de la energía que transporta casi todo lo que consumimos, y la de los alimentos, que es lo que la gente se lleva a la boca, ¿no? O sea, a la señora ama de casa que tiene que comprar el aceite un sol más caro y que no necesariamente tiene trabajo por la pandemia, no le va a gustar que la inflación a fin de año supere el rango meta del BCR. Eso a mí me queda clarísimo. Y eso es directa responsabilidad del gobierno de Castillo. Si tú tienes un presidente que sabe que no tiene los votos en el Congreso, que no tiene a la calle movilizada para ello y que no tiene un momento constituyente como tal, como el que se vio en Chile, y que igual insiste en su primer discurso frente a la población en presentar la propuesta de una asamblea constituyente del Congreso, eso es un claro mensaje que no es reversible nombrando a Franke en el MEF. Lo siento, pero Franke no es Houdini, ¿no? O sea, Franke no se siente en el ministerio y de pronto todos los empresarios y los mercados y la gente que tiene que tomar decisiones respecto a su dinero dice, ok, está bien, ya está todo controlado, ¿no? Entonces, eso es directa responsabilidad del gobierno, creo, y no es especulación, no es obra de Alicorp, no es obra de una mala empresa. Quien dice eso es el primero que luego va a pedir un control cambiario o va a pedir un control de precios, lo cual ya nos lleva a un camino nefasto. Pero bueno, ¿cómo lo ven? Oye, Pablo, yo tengo que decir un comentario porque tengo que irme ya, y es que esa es una razón adicional para no apresurarse con la vacancia. El tema de la inflación de los alimentos es un tema muy sensible para la gente y el gobierno de Castillo no va a poder controlarlo, porque hay dos variables que no va a poder manejar: el precio internacional de los alimentos y lo segundo, el tipo de cambio. Y eso le va a crear otro flanco de inestabilidad política. Ya, tengo que dejarlos. Ahí lo están llamando a David. Vale, Sigue Sí, nomás, sí, David, sí. Hasta yo te doy mañana. la posta, nos vale. vemos y... A ver, yo lo vivo, ¿no? O sea, yo lo vivo y no porque sea analista política y algo de análisis económico sé hacer, ¿no? Análisis econométrico sobre la calidad de vida de la gente en general, sino que soy ama de casa también y wow, la semana pasada también ya se había empezado a notar esto, ¿no? Antes de que juramente Castillo, pero yo pensé que las cosas iban a calmarse, pero lamentablemente pues no ha sido así, no ha sido así. Hoy día justo he vuelto a hacer compras acá en la casa y lo peor es que hay mucha incertidumbre por los propios vendedores de comida que tampoco saben exactamente cuándo va a parar esta situación. No veo a gente inconforme, ¿no? Conforme, digo. Claro, y además sale quien compra, ¿no? Quien hace mercado, quien hace supermercado, no le interesa al final, creo yo, y no sé, dime tú cómo lo ves, pero yo creo que al que hace supermercado finalmente no le va a interesar si es que tenemos una nueva constitución o no. A la gente que hace mercado le interesa que lo que está comprando le alcanza o no le alcanza, y esto podrá sonar a un análisis muy sencillo, muy simplón, pero creo que en este caso lo merita. No sé cómo lo ves tú. Totalmente de acuerdo, y no solamente eso, sino que más bien el cambio, la idea del cambio constitucional puede empezar a asustar. Si ya teníamos un 61% de personas que quieren un cambio al modelo económico, pero moderado, al ver esta situación que se está viviendo, van a decir, ¿sabes qué? Mejor no cambies nada. Ajá. Entonces, se va a ir en contra de lo que el propio Pedro Castillo está promoviendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, nada, pasemos al último tema. Una última cosita sobre esto es que mientras la inflación está ligada al dólar, puede ser un tema más o menos coyuntural y no estructural, ¿no? Entonces, esperemos por el bien de la gente, porque yo sí no quiero tener razón en eso, pero esperemos por el bien de la gente que lo sepan manejar. Porque en verdad, un aumento de 2 soles en una botella de aceite sí le afecta a muchísima gente la canasta básica. Y el último tema en cortito, Ale, es la designación, perdón, la negociación para obtener el voto de confianza. El premier Guido Bellido en entrevista con Sudaca ha dicho que no va a renunciar, como le han pedido algunas bancadas, algunos congresistas, en realidad algunos sectores de la oposición, que va a pedir la confianza y que va a negociar con las bancadas, y de hecho hoy día tenía programadas varias negociaciones con las bancadas. Sin embargo, ahorita mismo, el Comercio y la República han publicado la noticia, ahorita que está en desarrollo, de que Renovación Popular,
el partido de López Aliaga ya le envió una carta al Premier exigiéndole para sentarse a negociar la renuncia de 5 ministros: Héctor Béjar, de Relaciones Exteriores, el de Defensa, el de Interior, el del Trabajo y el de la Mujer, y la de la Mujer. Y que deje la agenda de la Asamblea Constituyente. Yo acá no sé si puedo hacer futurología, pero veo que este Congreso va a terminar pisando el palito y no le va a terminar dando la confianza al Premier, y creo que eso no es una estrategia inteligente por lo que hemos venido comentando. ¿Cómo lo ves tú? Va a depender mucho de el nivel de mafias internas que hay en cada partido político, ¿no? Porque finalmente estas reuniones que hay para pedir el voto de confianza, más que deberían ser públicas, porque más que para pedir apoyo a favor del país, es, ok, yo te doy la confianza y cuánta gente puedo meter en tu ministerio, ¿no? O en el Ejecutivo. Esto sí o sí siempre, eso no es nuevo, es lamentable, ¿no? Esto nace de la época bueno, de Alan García, desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Pero veo complicado aún así la posibilidad de que puedan dar un voto de confianza. Y la última pregunta aquí es, ¿qué pasa si es que no le dan el voto de confianza? ¿Con qué gabinete va a responder el gobierno, ¿no? Porque una cosa que sí podría ser nefasta, y creo yo sería el inicio de una debacle para todo el país, es que el gobierno ponga otro gabinete de choque que busque la denegatoria de la confianza, o el Congreso tenga que agachar la cabeza y aceptarlo ya con un strike, o que se lo deniegue y vayan a una disolución del Congreso. Pero no sé si esto incluso es constitucionalmente viable, pero creo que igual es la estrategia. ¿Cómo lo ves? Sí, pucha, es que yo creo que acá Frank podría asumir este rol, ya que esta es la principal pieza, digamos, que está enfrentándose, digamos, a Cerrón, podría posicionarse más o debería posicionarse más al lado de Castillo y decirle, oye, hermano, ya, o sea, armemos otro gabinete para calmar las aguas, y ya olvidémonos de lo que Cerrón quiere, ¿no? Esto bajo el supuesto de que Cerrón, Castillo es una persona buena, que no sabe qué hacer, que está secuestrado por Cerrón. Pero yo la verdad no me como esa hipótesis. Yo creo que Castillo sabe perfectamente y aprueba perfectamente todo lo que está sucediendo. Esto no es obra de Cerrón, esto es obra también de Castillo. Bueno, perfecto. Creo que ha sido un podcast que hemos coincidido bastante, pero hemos coincidido, creo, en cosas en las que antes quizás no hubiéramos coincidido. Entonces creo que parte del debate nos ha hecho llegar a puntos en común. Nada, nos vemos. Ahora vas a venir con el te No, dije, no, como no, no, estás no, diciendo. no, jamás, 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 jamás. Pero es importante porque la realidad, o sea, yo también, digamos, yo antes creía que la vacancia iba a ser mucho más apresurada, pero la realidad te va diciendo que no puedes que generar un baño de sangre, ¿no? Sí, pues, sí, Sí, pues. sí. Bueno, nada, no se olviden de compartirnos, de comentarnos, de decirnos de qué quieren que hablemos, como nos están diciendo, nos han estado diciendo últimamente. Y muchas gracias por escucharnos. No se olviden que estamos en sudaca.pe con más contenido periodístico, con más informes, con más entrevistas, etc. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos.